Hola, bienvenidos a Open Mix, el podcast donde hablaremos de manera casual de diferentes temas que vale la pena analizar, discutir y poner sobre esta mesa. Mi nombre es... y estamos grabando desde las instalaciones de MNX Studio, desde la mejor frontera del mundo, Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces. Y el día de hoy tenemos como tema central... el pánico satánico. Comenzamos. El pánico satánico fue un fenómeno sociocultural que explotó en Estados Unidos en la década de los 80s y principios de los 90s, generando pavor en comunidades en todo el país y resultando en controversiales investigaciones y procesos judiciales. Hoy hablaremos acerca de algunos de sus orígenes, características y casos emblemáticos. El contexto social. En los años 80, Estados Unidos vivía una ola de miedo moral influida por cambios culturales y tensiones sociales. La crisis de valores tradicionales y el incremento de la influencia de los medios masivos contribuyeron a crear una atmósfera de paranoia. La presencia de música heavy metal, películas de terror y el auge de juegos como Dungeons and Dragons fueron vistos como amenazas a la moralidad, y el satanismo se convirtió en un enemigo en la narrativa pública. La obra que encendió la chispa. En 1980, el libro Michelle Remembers, escrito por la psiquiatra canadiense Lawrence Pazder y su paciente y futura esposa Michelle Smith, se presentó como el testimonio de una mujer que afirmaba haber sufrido abusos de un culto satánico durante la infancia. Aunque la veracidad del libro fue cuestionada, su popularidad propagó la idea de que cultos satánicos, secretos y violentos existían en Estados Unidos. La paranoia en las familias. Con el miedo generalizado, los padres comenzaron a preocuparse por la posibilidad de que sus hijos fueran víctimas de rituales satánicos. Esta ansiedad fue alimentada por informes noticiosos, programas de entrevistas y artículos en revistas que advertían sobre redes ocultas de satanismo que buscaban dañar a los niños. Los medios amplificaron el fenómeno, haciendo eco de rumores y llevando la desinformación a niveles masivos. El auge de las denuncias y la memoria recuperada. Psicólogos y terapeutas comenzaron a utilizar la técnica de memoria recuperada para que pacientes adultos recordaran traumas reprimidos de abuso infantil en contextos satánicos. Sin embargo, la psicología moderna señala que estas técnicas no siempre producen recuerdos confiables y que muchos de esos recuerdos podrían haber sido producto de sugestión y presión terapéutica. El caso McCarthy. Uno de los más famosos fue el de la guardería McCarthy en California, donde los dueños y empleados fueron acusados de abuso sexual satánico de menores. A partir de las declaraciones de un niño y de recuerdos supuestamente recuperados bajo su gestión, surgieron historias de túneles ocultos, rituales con animales y violencia ritualizada. Después de 7 años de juicio, los acusados fueron absueltos y el caso se convirtió en uno de los juicios más largos y costosos de la historia de Estados Unidos. La influencia de grupos religiosos. Líderes religiosos fundamentalistas jugaron un rol crucial en la difusión del pánico satánico, aprovechando la situación para advertir sobre la amenaza de Satanás en la cultura moderna. Estos líderes señalaban a la música rock, las películas de terror y los juegos de rol como portadores de ideologías diabólicas, consolidando la imagen del satanismo como una amenaza real y tangible, sobre todo para los jóvenes. El caso de los West Memphis 3. En 1993, 3 adolescentes de Arkansas fueron acusados de asesinar a 3 niños en un aparente rito satánico, aunque la evidencia contra ellos era principalmente circunstancial y basada en su aspecto y gusto por la música metal. Fueron condenados. Este caso ejemplificó la tendencia de juzgar a personas jóvenes basándose en prejuicios culturales. Eventualmente, después de casi 2 décadas de prisión, los 3 jóvenes fueron liberados,
debido a falta de pruebas contundentes en su contra. ¿Les recuerda a alguien? Stranger Things, Eddie Manson. La teoría desacreditada. Con el tiempo, psicólogos, investigadores y criminólogos comenzaron a cuestionar seriamente la existencia de cultos satánicos organizados. En 1992, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe donde desestimaba la existencia de redes de culto satánico que cometieran crímenes ritualizados de manera organizada. Esto ayudó a reducir el pánico, pero el daño ya estaba hecho. El legado y las repercusiones. A pesar de la falta de evidencia sobre conspiraciones satánicas masivas, el pánico satánico dejó un legado de vidas arruinadas y familias separadas, con personas que fueron injustamente encarceladas y niños traumatizados por la creencia en falsos recuerdos de abuso. El fenómeno dejó también una marca en la cultura popular, inspirando películas, series y documentales que explotaron el miedo y la paranoia del periodo. Además, permitió un replanteamiento en el uso de ciertas técnicas psicológicas y en el papel de los medios de comunicación en la amplificación de miedos sociales. La televisión como amplificadora del pánico. La televisión fue una de las principales plataformas para la difusión del pánico satánico, presentando el tema de una forma sensacionalista y contribuyendo a aumentar el miedo en la población. Programas de gran audiencia, como el Geraldo Rivera Show, emitieron episodios especiales donde se invitaba a sobrevivientes de supuestos rituales satánicos, expertos y líderes religiosos que aseguraban la existencia de sectas satánicas secretas. Uno de los episodios más notables fue el Devil Worship Exposing Satan's Underground, que alcanzó una audiencia de 20 millones de espectadores en 1988, con testimonios gráficos, imágenes perturbadoras y afirmaciones dudosas. Estos programas avivaron el temor en la audiencia, generando la percepción de que los cultos satánicos estaban infiltrados en comunidades de todo el país. Al mismo tiempo, los anuncios en noticieros y las coberturas de casos criminales vinculados al satanismo reforzaron la idea de una conspiración, lo cual amplificó la paranoia e hizo que la televisión se convirtiera en uno de los mayores instrumentos del pánico satánico en la cultura popular. La música como influencia satánica. La música, en especial el heavy metal, fue señalada como una fuente de influencia satánica durante el auge del pánico satánico. Bandas como Black Sabbath, Slayer y Judas Priest, con letras oscuras, estéticas sombrías y símbolos interpretados como satánicos, se convirtieron en el blanco de acusaciones de promover la violencia, el satanismo y el adoctrinamiento juvenil. En algunos casos se llevaron a cabo juicios contra bandas bajo acusación de que sus canciones contenían mensajes subliminales que incitaban al suicidio o la violencia ritual. Uno de los casos más controvertidos fue el de Judas Priest en 1990, cuando la banda fue demandada por la familia de 2 adolescentes que intentaron suicidarse. Aunque el caso fue desestimado, se convirtió en un símbolo de cómo la música y sus mensajes eran erróneamente percibidos como parte de una conspiración satánica que corrompía a la juventud. Los videojuegos y el miedo a la influencia demoníaca. En pleno auge del pánico satánico, los videojuegos se sumaron a la lista de elementos culturales vistos como amenazas para la juventud, especialmente los juegos de rol como Dungeons & Dragons o D&D. Aunque es un juego de mesa, su popularidad inspiró videojuegos de rol con temáticas fantásticas y sobrenaturales que incluían hechizos, criaturas demoníacas y referencias mitológicas. Interpretadas por algunos como invitaciones al oscuro, grupos religiosos y ciertos medios de comunicación empezaron a argumentar que D&D y videojuegos de rol similares promovían prácticas ocultistas, insinuando que los jugadores corrían el riesgo de ser arrastrados al satanismo o influenciados por ideas malignas. Programas de televisión sensacionalistas afirmaban que el juego podía causar trastornos psicológicos y hasta inducir al suicidio, como en el caso de James Dallas III en 1979. Aunque su muerte no tenía relación con el satanismo, este caso y las advertencias de los medios establecieron una conexión duradera entre videojuegos, rol y satanismo en la percepción pública de la época. En conclusión, el pánico satánico es recordado hasta la fecha como un claro ejemplo de cómo el miedo, la desinformación y los prejuicios culturales pueden llevar a la sociedad a perseguir enemigos invisibles, dejando un impacto profundo en las vidas de inocentes.